Hola amigos, ¿qué tal están? Bienvenidos, bienvenidas una vez más al canal. En el día de hoy les voy a enseñar cómo descargar y configurar a la perfección el programa MSI Afterburner. Para ello lo primero que vamos a hacer es dirigirnos a su página oficial, os la voy a dejar en la descripción. Simplemente lo descargáis como estáis viendo en la imagen, nos quedará ahí en la parte inferior el archivo o el setup, el archivo WinRAR, lo ejecutáis como administrador, lo extraemos en primer lugar y después ese setup lo ejecutamos como administrador. Esto es muy sencillo, en su página oficial es totalmente gratuito y lo instalamos siguiendo las imágenes que estáis viendo. Bien, también instalamos el programa RivaTuner Statistics, que es un programa que elegimos, es un programa pues conjunto para que funcione en conjunto con el MSI Afterburner. Son dos programas que funcionan a la paz, no pillan apenas, no ocupan muchos recursos. Lo instalamos los dos, como están viendo en la imagen, en la unidad donde os recomiendo que lo instaléis sería en la unidad C, para evitar posibles problemas y que vaya el programa mucho más rápido. Os recomiendo lo instaléis en la C, pero podéis instalarlo en la que deseéis. Le dais a instalar, seguid los pasos como estáis viendo. Bien, y aquí lo tenéis ya el programa instalado en nuestro sistema. Le damos a terminar, le quitamos la pestaña ver al M y le quitamos estas dos pestañas y le damos a terminar. Bien, de esta manera vamos a eliminar todo esto, ya no nos sirve, le damos a eliminar y ahora en el escritorio nos vamos a ir al programa. Primero vamos a abrir un juego para hacer la demostración. Abrimos un juego, en este caso vamos a abrir el juego God of War y ahora sí abrimos el MSI Afterburner. Lo primero que nos vamos a encontrar es esta interfaz, como estáis viendo. La interfaz principal del MSI Afterburner. Nosotros vamos a esta ruedecita de entrada que dice configuración y elegimos una nueva interfaz si queréis, interfaz de usuario. Aquí en esta zona vais a elegir un montón de interfaz, como estáis viendo, ahí tenéis muchas opciones pues para ir cambiando la interfaz si no os gusta la que trae por defecto en esta versión ya actualizada. Yo voy a dejar esta, la que trae por defecto. Y ahora sí vamos a ir a la pestaña más importante, monitorización. Esta es la pestaña donde vamos a cargar, a cargar todas las opciones. Para ello, con la tecla control elegimos en todo este panel las que a mi juicio son las opciones de visualización en el juego más importantes. El reloj del núcleo, el reloj de la memoria, el uso de la memoria, la memoria RAM, etcétera, etcétera. Todo esto lo vamos a configurar con bloques, con nombres específicos y demás. Bien, como veis, yo marco todas y cada una de esas opciones, con esa pestañita y marcándola con la tecla control pulsada, voy marcando las que a mi juicio creo que son las más importantes. El uso de la CPU, ahí lo tenéis, pues todo lo que quiero yo que aparezca en el juego. Ahí tenéis el uso de RAM y demás. Aquí lo tenéis. Bajamos hacia abajo y la velocidad de fotogramas y el frame time, que son los fotogramas los 4 por segundo, perdón. Ahora sí, una vez marcado, le damos a esta opción por mostrar en la información de pantalla. Le damos, activamos ese clic y ahora sí ya nos aparece ahí esa opción que dice OSD en OSD. Eso quiere decir que estas son las opciones que vamos a ver en el juego, todas esas, las más importantes. No necesitáis activarlas todas, por eso hay que hacer una serie de requisitos para elegir las que vosotros queráis que son las más importantes. Bien, ahora sí vamos a la interfaz de usuario del programa RivaTuner. Fijaros, y aquí vamos a elegir pues la escala de cómo queremos que nos aparezca el programa RivaTuner. Podemos agrandarla, disminuirla y también la transparencia podéis también pues hacerla desde aquí, además del idioma. En este caso pues elegimos el español, todos menos el ruso, obviamente, y pues ahí lo tenéis. Aquí tenéis el display donde podemos agrandar todas esas opciones que vemos que vamos a ver arriba, como la estáis viendo, podemos agrandarla. Y aquí abajo, en esta parte de aquí abajo, lo que podéis hacer es separar pues todas las opciones que os aparecen. Podéis dándole ahí, yo voy a marcar 12 y 12 más o menos. Veis que se va separando de la esquina, lo podéis hacer así para separarlo si queréis que no esté tan escondido, o si queréis centrarlo más y demás. Bien, aquí también tenéis la opción de activar pues un cuadrito, una sombrita debajo de todas esas opciones. Eso es a gusto de ustedes, con diferentes colores. Yo
voy a dejar, lo voy a deshabilitar, y aquí arriba tenéis también la opción de deshabilitarlo y habilitarlo. También ahí lo tenéis, el display, tenéis la opción de deshabilitar todas esas opciones. Y otra cosa muy importante de este programa RivaTuner es esta opción que dice Raster 3D. Desde ahí vamos a poder cambiar las fuentes de letra, como estáis viendo, todas las que tenemos en el ordenador, y también el tamaño de esa fuente de letra. Ahí vais eligiendo lo que vosotros deseéis. Yo voy a hacer algún ejemplo para que lo podáis ver de forma rápida. Lo estamos haciendo todo de forma rápida porque si no el vídeo sería muy largo. Ahí veis que he puesto, por ejemplo, la fuente de letra esta de God of War, la del juego, pero pues si queréis otras podéis elegir la que deseéis. Eso ya podéis hacerlo a vuestro gusto. Nosotros vamos a hacerlo así en modo ejemplo. Y ahora sí, ya vamos a minimizar el programa RivaTuner. Nos vamos a centrar en la pestaña de monitorización, la más importante para pues colocar y ordenar todos esos valores. Para ello vamos a arrastrarlos todos a la parte de arriba para que no estén tan dispersos. Simplemente lo pincháis y lo arrastráis hacia arriba. Simplemente pincháis y lo arrastráis. Y las colocáis todas juntas, una debajo de otra, para así a la hora de configurarlo todo es mucho más fácil, no tenéis que ir buscando cada opción. Yo lo voy a hacer así, fijaros. Todas esas opciones solo nos aparece en nuestro juego, todas esas que dicen en OSD. Todas esas son las que nos van a aparecer. Y ahora sí, habilitamos esta opción que dice Overdrive Graph Night, o lo que es lo mismo, anular el nombre del gráfico. Ahí lo tenéis. Y pues ponéis aquí el nombre que deseéis. Vamos a empezar, como hemos visto, por la primera opción, temperatura y GPU. Yo esa la voy a dejar así, simplemente le damos a aplicar y ahí ya lo veis que aparece temperatura de la GPU en la parte superior. Fijaros, ahora la segunda, carga de la GPU, podéis poner carga, uso, le damos a aplicar y ahí debajo ya nos aparece uso de la GPU. Y así correlativamente vamos a ir colocando todas las opciones. Veis que ahí en la GPU nos aparece 3 valores, pues por eso vamos a ir poniendo los nombres para pues que se vayan colocando uno debajo de otro. Aquí el reloj del núcleo lo voy a arrastrar hasta la tercera opción y aquí habilito la opción para poder cambiar el nombre. Y ahora sí le vamos a poner el nombre de nuestra tarjeta gráfica. Esto es muy importante para diferenciar el nombre de la tarjeta gráfica, el nombre del procesador y demás. Ahí lo tenéis. En este caso yo tengo una GTX 1060, tengo varios ordenadores. En este que estoy haciendo pues es la GTX 1060 y pues ahí lo tenéis, ya nos aparece ahí arriba la primera opción, la GTX 1060. Fijaros cómo lo voy habilitando todo, es muy sencillo, muy fácil de realizar. Siguiendo los pasos que vamos haciendo, vamos configurando el programa a nuestro gusto. Aquí vamos a habilitar esta opción que dice Power GPU, lo que es la alimentación, que la voy a poner ahí, luego la voy a bajar aquí abajo, la voy a arrastrar, vamos a arrastrarla, esta de Power. Vamos a cambiar el nombre del uso de la GPU, el uso de la memoria. Aquí lo tenemos, pues ponemos, aquí lo estáis viendo, reloj de la memoria. Aquí vamos poniendo cada una de las opciones, luego vamos a ir cambiando los colores y vamos a ir también separando los bloques para que nos sea más fácil. Ahí lo tenéis. Ahora nos vamos a ir a esta opción, uso de la memoria. Todo esto lo voy haciendo lo más rápidamente posible para no hacer largo el vídeo. Ahí lo veis, pongo 32 GB, que es la memoria que tengo en este portátil. Y ahí lo tenéis, este es el portátil. Otros vídeos los realizo con el PC, que para el PC pues evidentemente tengo una tarjeta gráfica mucho más grande, una 3090. Aquí tenéis la temperatura de la CPU también, pues lo escribimos, la marcamos, nos vamos a la parte de abajo. El uso, ahí ahora sí, vamos a ordenarlo un poquito. Veis cómo lo voy ordenando, yo como quiero que salgan los valores. Activo para nombrar la CPU. Y pues escribo la CPU, que en este caso no se podrá ver porque tengo ahí el cuadradito que ha aparecido, pero es un Intel i7 7700. Vais a verlo. Ahí Intel i7 7700, le damos a aplicar y ya nos aparece ahí el Intel i7 7700, que es el procesador. Todo lo vamos renombrando, todo lo vamos colocando para que a la hora de visualizarlo desde el juego nos sea mucho más fácil. Temperatura de la CPU, pues igual, ahí tenéis la temperatura y coloca la temperatura y abajo pues nos queda
pues el tema de la alimentación CPU. Ahí vamos a poner power para la CPU, fijaros, igual que hemos hecho con la GPU, para la CPU hacemos lo mismo. Fijaros ahí cómo vamos dándole forma. Ahora sí, la velocidad de fotogramas, una cosa muy importante, le damos para renombrarla, eliminamos y ponemos FPS en ese cuadrado, damos a aplicar y ahí ya tenemos los fotogramas por segundo. Bien, la RAM lo que vamos a hacer es subirla hacia arriba. Fijaros, vamos a subir la RAM ahí, vamos a modificarla, la cambiamos de lado y la ponemos ahí junto con los bloques del mismo color. Ahí, fijaros, RAM usada. Aquí vamos tocando los valores para ajustarlo a nuestro gusto. Ya veis que podéis modificarlo todo. Ahora sí, la RAM ya se ha puesto en su bloque de color azul clarito, ahí lo tenéis y ya pues prácticamente lo tenemos configurado. Vamos a ir a la reloj de la memoria, al frame time, ahí habilitamos y le ponemos pues el nombre frame time. Ahí lo tenéis, los cuadros por segundo, muy importante. Ahora os mostraré cómo habilitamos la gráfica. Ahí lo tenemos, ya prácticamente todo configurado a nuestro gusto y ahora ya pues ir cambiando los colores. Lo vamos a hacer ahora mismo. Vamos a esta opción que dice mostrar información en pantalla, los tres puntitos que estáis viendo ahí, y ahora desde aquí vamos a ir modificando los colores donde dice color library. Ahí vamos, por ejemplo, en este le vamos a colocar un amarillo, por ejemplo, damos un clic, colocamos un amarillito, aquí le damos OK. Ahora nos bajamos a la primera opción ahí y le damos un clic para que nos aparezca esa opción, le damos OK y ahí lo tenéis, ya hemos modificado ese color de ese bloque en amarillo. Bien, ahora nos vamos a ir a donde dice Intel CPU Clock, ahí lo tenéis, ahí donde tenemos ya el nombre de Intel i7 7700, la activamos y vamos a cambiar ese color, ya sería el segundo, ahí lo tenéis, no lo podemos ver por el mismo color y pues ponemos un azul un poquito más oscuro. Esto ya es a gusto de ustedes, pueden ir colocándolo más o menos a vuestro gusto. Yo lo voy a poner así, fijaros, damos un clic a ese azul más oscurito, le damos OK y le damos a aceptar. Ahí lo tenéis, doble clic, buscamos la opción CPU Clock, doble clic, bajamos esa flechita y ahí le damos a OK. Fijaros, ya nos ha modificado el color. Bien, ahora vamos a modificar también el color de los fotogramas, ahí lo tenéis. Nos vamos de nuevo a los tres puntitos, los fotogramas que estarían en ese color, fijaros, ahí lo teníamos. Nos vamos a ir y modificamos el color, lo colocamos en un rojito, más o menos así, y ahora bajamos hacia abajo hasta colocarnos encima donde están los fotogramas. Por aquí los buscamos, fotogramas, velocidad de fotogramas, ahí lo tenemos, doble clic y ahora sí colocamos el rojo para que se valide, ahí le damos OK. Y los frame time pues igual, el color estaría en blanco, en la tercera opción que estaría en rojo, le daremos clic y ahora ya bajamos de nuevo donde dice Grow Color para elegir el color personalizado. Colocamos el color blanco y le damos a OK. Ahí lo tenemos, ya prácticamente tenemos todo a nuestro gusto. Ahora vamos a separar los bloques y también cambiar el color de los valores, es decir, ese color no me gusta, por ello pues hacemos lo mismo, podemos cambiar el color de los valores. Sigo colocando y ordenándolo todo a mi gusto. Fijaros, quiero que aparezca la alimentación de Power GPU en el último, y ahí en el de la CPU también quiero hacer lo mismo, quiero que la alimentación aparezca en la parte de abajo. Aquí corregimos este error, uso de la memoria. Ya te digo que he grabado el vídeo en forma lo más rápidamente posible y por eso lo estamos haciendo así. Fijaros, ahí tenemos cambiar el color también del uso de la memoria. En este caso le damos a amarillo para que cambien todos esos valores en color amarillo. Me gusta más que el color que tenía anteriormente, creo que se va a ver mucho mejor. Ahí lo tenéis, cómo vamos cambiando esos colores. Aquí en amarillo para los fotogramas, para cambiar pues un poco, para diferenciar los fotogramas de los demás valores. Los ponemos en rojo también. Cada uno, como digo, podéis ponerlo a vuestro gusto. Esto es ya un poco
el guiaros cómo hacerlo, pero podéis hacerlo ya a vuestro gusto. Quizás si no queréis que aparezcan tantos valores, le quitáis valores y ponéis alguno menos, pero para mi gusto creo que son los más importantes, los que deberían de aparecer siempre en todos los juegos. Bien, como veis, aquí ya lo tenemos prácticamente todo. Vamos a damos a aplicar y vamos cambiando el valor. Como habéis visto, he puesto una barra invertida con la tecla Alt más el número 92 de nuestro teclado numérico. Cambiáis el valor poniendo una N pequeña delante para que así los bloques, como estáis viendo, situándonos encima de la parte que queremos bajar hacia abajo. Queremos bajar los fotogramas, nos situamos encima de fotogramas, copiamos esa barra invertida y esa N, y de esta manera separamos los bloques, que quedan mucho más bonitos. Fijaros, como digo, Alt más el número 92, pero desde el teclado numérico. Y la N pequeña delante. Aplicamos eso y ya se nos va a ir colocando, se pega, hace un pequeño corte de separación entre bloques. Fijaros. Y ahora, pues para habilitar la gráfica, simplemente como estáis viendo, nos vamos a los tres puntitos, bajamos hacia la parte de abajo, tanto la gráfica y aquí también para modificar el valor. En este caso tiene 32 y es muy largo, pues lo modificáis en un valor un poco más pequeño. Fijaros, he puesto menos 17 para que se quede todo perfectamente ubicado. Ahí lo tenéis. Habilitamos el texto y gráfica. Para ello, pues exactamente igual, nos situamos en bloques de programas y cambiamos a la opción que dice texto y gráfica. Y en frente y hacemos lo mismo. Y hacemos lo mismo de texto y gráfica. Y también, pues aquí en las acciones de aquí abajo podemos cambiar la gráfica, el estilo de la gráfica. Podemos ponerla, por ejemplo, si le damos doble clic aquí para que sea bar chat, así de esta forma. Le damos a OK, sería de esta forma. Fijaros, a mí no me gusta porque tapa un poquito el juego, pero podríais ponerlo así y también podríais cambiarlo de ubicación. Fijaros, bajamos para abajo y aquí en esta opción damos doble clic y si le dais a la opción de top os va a aparecer arriba. OK, damos a OK y se colocará en la parte de arriba. Top o en Blade, podéis cambiar diferentes opciones. Ahí estas son para, este estaría muy bien porque quedaría así en la parte del frente. A mí este sí que me gusta también. Pero como digo, podéis ir cambiando todas estas opciones. Aquí bajáis hacia abajo de nuevamente. Y si no queréis esa opción de embed, ponéis de top y ya se os quedaría arriba, abajo, más pequeño. Como digo, muchas opciones. Yo voy a dejar pues la que tenía anteriormente. Voy a dejar esta del botón. Le damos a OK. Y creo que la voy a cambiar porque no quiero que me ocupe tanto espacio. Ya, como digo, podéis hacerlo como vosotros deseéis. Aquí le ponéis diagrama, que sería este. Y pues si queréis que quede como anteriormente, sin poner nada, pues cliqueáis de nuevamente y le ponéis, por ejemplo, el de arriba, el gráfico, que sería el que trae por defecto. Fijaros cuántas opciones de personalización tenéis. Todo esto podéis hacerlo en cada opción individualmente. Vamos a cambiar la fuente de letra. En este caso vamos a poner otra fuente de letra aquí. Ahí. OK. Fijaros. Ahí está un poquito mejor para que lo podáis leer. Pero como digo, podéis hacer como vosotros queráis. Aquí el tamaño también. Y pues que sea negrita. Le damos a OK. Bajemos el tamaño a 9. Se lo modificamos. Que sea un poquito más grande. Aquí estaría bastante mejor. Fijaros. Ahí lo tendríamos todo perfecto. Y aquí pues los valores de separación. Pues ponéis aquí, por ejemplo, modificáis esos valores para que se separe más. Ahí lo tenéis, se separa más en la parte de arriba. El de la derecha y el de la izquierda pues se separa más desde la banda de la izquierda. Ahí lo tenéis. Y aquí pues el screen pues para el que separéis y hagáis más grande esos valores. Yo creo que por aquí estaría fenomenal. Fijaros cómo se ve en un juego ya. Y así de esta manera podemos terminar. Bien amigos, y por último una cosa que no quería que pasara desapercibida, también importante, es en la opción de la pestaña que tenemos a la derecha de monitorización, en esta opción que dice información de pantalla,
tenemos varias opciones. La primera creo que es la más importante, que es donde nos dice activar la información en pantalla. Aquí podéis poner una tecla para activar o desactivar todas estas opciones de monitorización que os aparecen en todos los juegos. Como veis, toda esta opción la podéis deshabilitar simplemente con una tecla. Yo en este caso he puesto la tecla de división. Podéis poner una tecla de vuestro teclado, la que más rabia os dé. Fijaros, yo le doy un clic aquí. Vamos a irnos a esta opción que dice aplicar. Vamos a poner tecla de división. Le damos a aplicar y a aceptar. Ahora mismo, si yo le doy a esa tecla nuevamente, fijaros que nos desaparece completamente las opciones de monitorización. Fijaros, podéis deshabilitarlo con la tecla que deseéis. Esto es importante y no quería que pasara desapercibido. Bien amigos, esto es todo. Espero les haya gustado. He hecho el vídeo lo más rápidamente posible para que ocupe el menos tiempo. No se extienda en demasía porque son muchas cosas las que hemos comentado. Si les ha gustado, si les ha ayudado y demás, me encantaría que le dieran un like, que comentaran, que se suscribieran al canal. Si les ha gustado, les agradecería enormemente que así lo hicieran. Y nada más, espero les funcione, les sea útil y sin más me despido hasta los siguientes vídeos tutoriales. Chao amigos, adiós.